Bienvenidos nuevamente, amados hermanos. Es realmente de bendición estar juntos nuevamente. Hoy miércoles 20 de mayo, les invito a que celebremos este servicio de oración y adoración a nuestro Dios. Les invito a que me acompañen a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo contigo. Bendice, Señor, cada hogar, cada uno de mis hermanos, cada uno de los que están conectados en este momento, Señor, contigo, en espíritu, para poder llevar, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras gratitudes, nuestras cargas. Te ruego, Señor, que tomes cada una de las oraciones de mis hermanos y que tú las lleves, Señor, de acuerdo a tu plan y voluntad, a buen fin. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das y lo ponemos en tus manos por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora toma tu Biblia y tengamos una lectura juntos. Te pido que busquemos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, desde el versículo 18 hasta el versículo 26. Repito, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Esta porción de la escritura se titula La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice así: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Continuemos gozándonos en su presencia y en su plenitud. Dice el Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este canto se llama así: Qué dulce es estar en tu presencia. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu
Demos gracias a Dios por su provisión y su fidelidad, porque hasta el día de hoy nada nos ha faltado. Y aportemos también lo que corresponde para el engrandecimiento de su reino, esto es, los diezmos y las ofrendas. Tengamos una oración por él. Padre nuestro, Señor Dios, te damos gracias porque tú has sido fiel, porque tú has, Señor, cumplido todas las promesas de que nada nos ha de faltar si confiamos en ti. Pero también, Señor, nos permite ser administradores de todo aquello que tú nos das, porque ciertamente todo te pertenece. Ayuda, Señor, a mis hermanos a seguir siendo fieles. Permítele, Señor, que en sus hogares y sus finanzas sean buenos administradores. Y gracias, Señor, porque cada uno de ellos ha aportado lo que ha propuesto en su corazón. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos y bendice a cada uno de mis hermanos en cuanto a las ofrendas, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Escuchemos ahora la meditación de la palabra de Dios a cargo del pastor misionero Tomás Hernández. Mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, es un privilegio para mí acompañarles una vez más en esta meditación de la palabra, en este miércoles 20 de mayo, y es el deseo de mi corazón que Dios hable hoy a nuestras vidas, que podamos escuchar su voz y que podamos terminar este tiempo con un corazón apasionado, con un corazón listo para hacer su voluntad y sobre todo para mantener esa fortaleza y ese dinamismo que solamente el Espíritu de Dios, su gozo, su esperanza pueden producir en nuestras vidas. Así es que en esta hora quiero invitarle, por favor, que vayamos a nuestras Biblias, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 9, de los versos 18 al número 26. Evangelio según San Mateo capítulo 9, de los versos 18 al número 26. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Quiero invitarles a orar a nuestro Dios y pedir que Él nos guíe en esta meditación de su palabra y que todos los que estamos escuchando esta maravillosa escritura podamos ser llevados a ser transformados, bendecidos, confrontados y que el Señor nos lleve al centro de su voluntad. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por este privilegio de poder escudriñar tu palabra en libertad y disfrutar, Señor, de ese manantial de vida que surge de ella. Permite que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, pueda estar dispuesto y receptivo a tu palabra. Bendícenos, guíanos. Y Padre, queremos pedirte especialmente por cada una de las hermosas familias que forman nuestra iglesia, que tú les bendigas, les sustentes, que tú concedas la petición de su corazón y que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames sobre tu iglesia bendición hasta que sobreabunde y que eso pueda ser una maravillosa también oportunidad de compartir tu palabra con la gente que nos rodea, Señor. Padre, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Mis amados hermanos, gracias
Gracias le damos a Dios por este privilegio de poder compartir su palabra. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes una introducción acerca de uno de los hombres que a lo mejor todos conocemos, Juan Wesley, que se había embarcado para viajar a Georgia en los Estados Unidos en el año de 1735. Dicen que este hombre, John Wesley o Juan Wesley, se había embarcado para viajar a los Estados Unidos, pero en medio del Atlántico una tormenta feroz se levantó. Dice que las olas eran grandes y la tormenta era mucho, y que las circunstancias que él comenzó a vivir en este buque, en este barco, eran difíciles. Dice que Juan Wesley fue y se encerró en su camarote, en su habitación, y allí comenzó a esperar que pasara la tormenta. Pero dice que en medio de la tormenta se podía escuchar el canto de las familias de los moravos. Los moravos era un grupo de cristianos, generalmente afroamericanos, que viajaban en los barcos como trabajadores, como sirvientes, o simplemente porque viajaban con un boleto más sencillo. Pero dice que Juan Wesley escuchaba en medio de la tormenta el canto de estos hermanos moravos y escuchaba cómo alababan al Señor. Dice la historia que cuando pasó la tormenta, dice que Juan Wesley fue a ese lugar donde se encontraban los moravos y les preguntó: ¿cómo ustedes pueden alabar a Dios en medio de la tormenta? ¿Cómo ustedes pueden buscar alabar en estos momentos? Dice que los moravos le contestaron: Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Y él le dijo: sí, lo conozco. Para el creyente es claro que Jesús echa fuera los temores. Qué maravillosa palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que con Jesús todo cambia. Cuando Jesús llega, los temores son echados fuera. Y es ahí donde la meditación de esta tarde cobra sentido. Quiero compartir con ustedes esta meditación que lleva como título: Dejemos atrás el miedo. Dejemos atrás el miedo. Yo no sé quién ha viajado en un barco tan grande, y yo no sé quién ha viajado en un barco en medio de una tormenta. Pero ciertamente sé que pueden ser momentos aterradores, pues la misma palabra de nuestro Dios nos muestra cómo los discípulos en medio de una tormenta inesperada, su corazón se vio atemorizado. Pero hoy quiero compartir con ustedes, amada iglesia, en medio de esta tormenta que estamos viviendo llamado COVID-19, en medio de esta tormenta de la inseguridad económica, en medio de esta tormenta que pareciera no terminar, el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Y a lo mejor de repente estos temas se vuelven repetitivos, pero el Señor quiere convencernos, quiere hablar a nuestro corazón y que tengamos la certeza en nuestra vida. Es por eso que hoy yo quiero volver a insistir con ustedes y llevarles a escudriñar esta porción de las Escrituras y ver cómo Dios nos habla para que nosotros podamos dejar atrás el temor. ¿Sabe una cosa? Los cristianos podemos bendecir a otros cuando manifestamos nuestra fe y cuando manifestamos nuestra confianza en el Señor. Pero también podemos desanimar la vida de otros cuando en medio de la tormenta nuestra fe y nuestras convicciones se esfuman. Es por eso que en esta tarde yo le invito para que usted y yo tomemos la decisión de dejar atrás el temor. Ciertamente vivimos tiempos difíciles. Ciertamente no sabemos cómo será el futuro. Ciertamente no sabemos qué vendrá mañana. Pero lo que sí sabemos es que todo está bajo el control del Señor y que las misericordias de Dios seguirán siendo nuevas cada mañana. Y eso debe de levantar nuestro espíritu y eso debe de levantar nuestro ánimo. Que podamos seguir confiando en ese Dios que ha prometido bendecirnos, en ese Dios que ha prometido guardarnos. El apóstol Pablo tenía una certeza tan grande en su vida que aún en medio de los encarcelamientos, en medio de las persecuciones, el apóstol Pablo decía: mas yo sé en quién he creído. Y ese en quien he creído es poderoso para guardarme. ¿Cómo no espantarán al miedo estas palabras? Porque a veces muchos podrán ser presas del miedo. Muchos podrán ser cautivados por el miedo.
Pero si hay alguna palabra que se repite más de 360 y tantas ocasiones en la Biblia, es la palabra no tengan miedo. Y una vez más el Señor nos habla y nos invita a dejar atrás el temor. La pregunta en esta hora es ¿cómo podemos dejar atrás el temor? ¿Cómo poder dejar atrás el temor cuando a veces pareciera que las circunstancias en lugar de mejorarse se empeoran? ¿Cómo podemos dejar atrás el temor si a veces entre más oramos, más pareciera que las cosas se complican? Bueno, el Señor, en medio de esa crisis de fe y en esa crisis de tantas cosas, el Señor nos llena de esperanza y nos invita a tomar el ejemplo de la palabra de nuestro Dios. La porción bíblica que acabamos de leer, pues es cuando la hija de Jairo es sanada. Cuando la vida de este hombre principal de la sinagoga es sanada. Ahora, la primera cosa que yo quiero compartir con ustedes, ¿cómo dejar atrás el miedo? Número uno. ¿Cómo dejar atrás el miedo? Número uno, abandonando las dudas. Si queremos dejar atrás el miedo, tenemos que dejar a un lado las dudas. La palabra de nuestro Dios dice que este hombre vino y se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, mi hija está muerta. Mi hija está muerta. Le dice: pero yo estoy seguro que si tú vas a mi casa y pones tu mano sobre ella, ella volverá a la vida. El hombre no tenía ninguna duda en su corazón. Este hombre tenía la certeza absoluta de que Jesús podía traer a la vida a su hija. Y es maravilloso porque ciertamente Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Él mismo venció la muerte. Y este hombre tenía la convicción de que Jesús podía hacer ese milagro en su familia. Amada iglesia, si nosotros queremos avanzar, necesitamos dejar atrás el miedo, pero juntamente con el miedo necesitamos dejar atrás nuestras dudas y poder creer que Jesús es capaz de hacer todas las cosas en nuestra vida. Jesús no solamente puede salvarnos, Jesús no solamente puede resolver los conflictos de nuestro corazón, Jesús no solamente puede calmar las tormentas de nuestra vida, Jesús puede hacer cualquier cosa porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible y tenemos que creerlo. A veces podemos pensar ante el panorama que estamos viviendo y ante todos los analistas, politólogos y economistas del mundo que pintan un panorama desastroso y un panorama muy oscuro y un panorama que no tiene una salida. Pero yo le invito a que en medio de la situación que estamos viviendo podamos creer que en medio aún del hambre, que aún en medio de la necesidad, el Señor seguirá sustentando a su pueblo. El Señor seguirá sustentando nuestras vidas, pero nos es necesario poder creer. La palabra de nuestro Dios dice: el que se acerca a Jesús es necesario que le crea. El que viene al Señor es necesario que tenga una fe inquebrantable. El que viene a Jesús es necesario que tenga una fe poderosa. El que viene a Jesús es necesario que no tenga dudas en su corazón. Porque la Biblia nos dice una vez más, porque para el que cree todo le es posible. Si queremos dejar a un lado el temor, la primera cosa que tenemos que hacer es dejar a un lado las dudas. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios es poderoso para salvarnos, para guardarnos, para transformarnos, para cumplir sus promesas y para hacer todo lo que es necesario para que nuestra vida cumpla el propósito del Señor. Hay mucha gente que piensa obscuramente sobre la situación. Y a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de expresar lo que nuestro corazón siente. Pero el Señor nos invita a dejar a un lado las dudas. Yo creo que el Señor seguirá siendo fiel. Yo creo que el Dios que fue fiel en el pasado seguirá siendo fiel en el presente. Yo creo que el Dios que nos amó en el pasado nos seguirá amando y nos seguirá sustentando. Pero es necesario, si queremos enfrentar el futuro sin miedo, si queremos enfrentar el futuro con gozo y con esperanza, la cosa más importante que usted y yo tenemos que hacer es hacer a un lado las dudas. No permita que las dudas le roben el gozo del Señor. No permita que las dudas le roben la esperanza de un futuro glorioso en el Señor.
No permita que las dudas le lleven a pensar que Dios no puede resolver la tormenta de su corazón. La única persona que puede resolver todas las cuestiones de este mundo es el Señor. Nuestra responsabilidad es seguir caminando y confiar en el Señor. Que tengamos una fe poderosa, que tengamos una fe inquebrantable y que las dudas sean hechas a un lado para darle lugar al poder del Señor. Entonces, si queremos dejar a un lado el temor, la primera cosa que tenemos que hacer es hacer a un lado las dudas. El hombre de la historia le dijo a Jesús: Señor, si vienes a mi casa y pones tu mano sobre el cuerpo de mi hija vivirá. Pero también la mujer de la historia más adelante, la mujer con el flujo de sangre que tenía 12 años. Si usted recuerda, la niña, la hija de Jairo, tenía 12 años. Pero también esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. Y ella dijo: si tan solo toco el manto del Señor, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Esta mujer no tuvo dudas. Esta mujer simplemente se atrevió a vivir una fe extrema y se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Y en ese instante la mujer fue sana. Hagamos a un lado las dudas y acerquémonos a Jesús con una confianza absoluta, con una confianza extrema, creyendo que Dios puede hacer todas las cosas. Cuando nosotros somos capaces de hacer a un lado las dudas, lo primero que se transforma es nuestro corazón y nuestro carácter, porque la fe es renovada y entonces podemos voltear a ver el futuro con una esperanza poderosa, con una esperanza extraordinaria. Entonces hagamos a un lado las dudas. La siguiente cosa que tenemos que hacer es hacer a un lado la oposición. Es hacer a un lado la oposición. Dice que los discípulos y Jesús fueron a la casa de este hombre llamado Jairo, a la casa de este hombre importante de la sinagoga. Y cuando Jesús llegó ahí, encontró una multitud que estaban ya con la música del velorio y estaban ahí con la música fúnebre. Pero Jesús se acerca y les dice: alto, la niña no está muerta. La niña solamente duerme, ella vivirá. Y dice que la gente comenzó a burlarse y a reírse de Jesús. Quizás mucha de la gente que estaba ahí no conocía el poder de Jesús. Y a veces nosotros, en este mundo complicado, con tantos desafíos económicos, hoy usted puede ir a los centros comerciales y darse cuenta que con poquito que compre está gastando muchísimo dinero. Y eso lo podemos proyectar a nivel mayor. Y eso podría pintarnos un panorama desolador y la gente le pudiera decir: sí, tú crees que con tu fe las cosas van a cambiar. Sí, tú crees que con tu Dios todo va a cambiar. Sí, tú crees que con tus oraciones las cosas van a valer menos. Y la gente comienza a burlarse de nuestra fe. Y la gente comienza a decirnos que nuestra fe pudiera ser una creencia falsa. Pero nosotros sabemos y conocemos el poder del Señor. Es por eso que Jesús llega a este lugar. Ni a Jesús, ni al mismo importante de la sinagoga, este hombre importante de la sinagoga, ni a la familia le importó lo que la gente dijera. Ellos simplemente se enfocaron en seguir adelante el plan del Señor. Amada iglesia, si queremos seguir caminando, si queremos dejar atrás el temor, la segunda cosa que tenemos que hacer es hacer a un lado la oposición. No deje que la gente le estorbe. No deje que los comentarios de otros le estorben. Usted siga confiando en el Señor. Usted siga caminando de la mano del Señor. Usted siga adelante con el Señor. No importa cuántas personas se levanten y hablen. No importa cuántas personas le desanimen. No importa cuántas personas le puedan decir: mira, en la condición que estás, Dios no te ha escuchado. ¿Usted recuerda la historia de este hombre llamado Job? Este hombre llamado Job no perdió una cosa. Lo perdió todo en la vida. Lo perdió todo. Y va su esposa y le dice: Job, lo que tienes que hacer es maldecir a Dios y morirte. Porque ¿dónde está tu Dios en los momentos de más necesidad? ¿Dónde está el poder de tu Dios cuando las cosas se ponen más difíciles?
Pero Job dice que no le hizo caso a esta mujer, sino que él siguió adelante con su fe y siguió adelante caminando tomado de la mano del Señor. Si queremos hacer a un lado el temor, es necesario que hagamos a un lado todas aquellas oposiciones, sean físicas, sean personas o la misma obra del diablo. Porque a veces el enemigo también participa para poner desánimo y para poner depresión y para poner muchos obstáculos. Amada iglesia, este es un tiempo donde debemos confiar y caminar tomando la mano del Señor sin importar los obstáculos que vengan por delante. Cuando Jesús dice que iremos al otro lado, es porque llegaremos al otro lado. Cuando Jesús ha prometido algo es porque Él lo va a cumplir. Nuestra responsabilidad es hacer a un lado los obstáculos y caminar tomados de la mano del Señor. Y la última cosa que quiero compartir con usted, si nosotros queremos dejar a un lado el temor, necesitamos apartarnos para que Jesús obre. Necesitamos apartarnos y quitarnos del camino y dejar que el Señor obre como Él quiere obrar. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús entró a la casa de este hombre, sacó a las personas y en cuanto sacó a las personas hizo algo que quizás sorprendió a muchos. Quizás el hombre importante de la sinagoga pudo haberle dicho: Jesús, no la toques porque es inmunda. Jesús, no haga las cosas así. Jesús, ponte guantes para que no la toques. Jesús, solamente... Quizás este hombre pudo haber puesto sus condiciones. Quizás este hombre pudo haber puesto la forma en que él quería que su hija fuera sanada. Pero no, este hombre se hizo a un lado y dejó que Jesús actuara de manera poderosa en la vida de su hija. Y dice la palabra de nuestro Dios que Jesús se acercó a donde estaba la pequeña, la tomó de la mano y le sanó, la volvió a la vida. Hizo un milagro poderoso. Dice que la fama se extendió por toda la región. Pero ciertamente el papá, la mamá que estaban ahí en la habitación, todos tuvieron que hacerse a un lado para que Jesús pudiera actuar. Amada iglesia, a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo resuelva las circunstancias. Y decimos: Señor, no lo hagas así porque a mi hijo le va a doler mucho. Cuando estuvimos estudiando la serie de mujeres piadosas, había una mujer que vio que la vida de su hijo estaba perdida. Y la oración de esta mujer fue: Señor, quítale los amigos, quítale el trabajo, quítale el dinero, pero que se acerque a ti. A veces le decimos a Dios cómo haga las cosas. Y esta mujer se atrevió a hacerlo así. De cierta forma, Dios escuchó el corazón de esta mujer. Y Dios obró poderosamente en la vida de este joven. Pero tenemos que aprender que necesitamos dejar las manos de Dios libres. Tenemos que dejar a Dios que actúe como Él quiere actuar, porque Él es Dios. No le digamos cómo nos cure. No le digamos cómo queremos que actúe. Simplemente hagámonos a un lado y dejemos que el Señor actúe en nuestra familia, en nuestra vida y en cada circunstancia. A veces Dios hará cosas que nos duelen, pero ciertamente traerá fruto y traerá bendición a nuestras vidas. Así es que, amada iglesia, si queremos hacer a un lado el temor, el miedo, necesitamos dejar a un lado las dudas. Necesitamos ignorar la oposición, ignorarla, hacerla a un lado, pero también necesitamos hacernos a un lado, apartarnos y dejar que Dios haga su obra en nosotros. Amados hermanos, es el deseo de mi corazón que en este día tomemos la decisión de dejar que Dios actúe en nuestra vida y que podamos dejar a un lado el miedo. El miedo no sirve para mucho. El miedo nos paraliza. El miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Es mejor confiar en el Señor, dejar a un lado las dudas, ignorar la oposición y apartarnos para que el Señor entre a la historia y cumpla su propósito en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y yo les invito a que oremos a nuestro Dios y le demos gracias por esta porción de las Escrituras. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Y Padre, agradecemos que tú en esta hora, Señor, nos invitas a hacer a un lado el temor, a dejarlo atrás el temor y poder enfrentar el futuro con gozo, con esperanza
principalmente quitando las dudas de nuestro corazón, ignorando la oposición, pero también, Señor, haciéndonos a un lado para que el Rey de Gloria pueda entrar y pueda transformar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras familias, nuestra ciudad, y que el mundo entero, Señor, pueda conocer del poder de Cristo, aquel que salva, que perdona y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y confiamos en el Señor que pronto vamos a vernos y pronto vamos a celebrar grandes cosas. Todos los cumpleaños atrasados vamos a celebrarlos y vamos a gozarnos grandemente en el Señor. Que el Señor les bendiga.